puede uno destruir el pecado en su vida? Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas, en cuanto responderemos a esta pregunta muy clave. ¿Cómo puede uno destruir el pecado en su propia vida? Una pregunta muy común. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Destruir el pecado en mi vida? ¿Cómo lo hago? Le daremos hoy algunos breves principios muy básicos, bastante sencillos. Si usted vive en el Espíritu y el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida hacia la vida eterna, este solo será producto de su salvación. El Espíritu es el que le da el poder para destruir las obras de la carne. Y la pregunta es, bien, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se puede lograr? Estoy de acuerdo en que el poder está allí. Esa es la inclinación en mi vida. Y es allí en donde me dirijo. Quiero ver que el Espíritu haga más y más de ella, de mi vida. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? ¿Cómo es que puedo ganar la victoria sobre el pecado? ¿Cómo establezco ese patrón habitual? ¿Qué debo hacer? Primeramente, reconozca la presencia del pecado en su carne, como declara Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. En estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En Romanos 8, versículos 6 al 8, también leemos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bastante claro. ¿Sabe por qué la mayoría de los creyentes son usualmente los más derrotados por el pecado? Creo que es debido a que su pecado los tiene tan engañados que nunca pueden llegar al punto en el que honestamente lo reconocen por lo que realmente es. No tratan con el problema. Pasan gran parte de su vida justificando su pecado como una característica, posiblemente de su personalidad, o que son un producto de su entorno. Minimizan sus pecados habituales como algo muy simple de la individualidad, como alguna característica prenatal que su madre tenía, o sea lo que sea. La gente puede ser tan buena negando la realidad del pecado que no la ven. Como resultado, no lo tratan, porque ni siquiera lo reconocen por lo que es. Cualquier tipo de victoria espiritual comienza ¿dónde? En la identificación del enemigo. Es la misma historia de siempre. Si usted no sabe a lo que está disparando, ¿cómo va a atinar? ¿Cómo voy a eliminar de mi vida lo ni siquiera que identifico que necesita ser eliminado? El pecado no solo es malo, es engañoso. Y está allí dentro de cada uno de vosotros. Créanme que está allí. Yo lo reconozco porque está en mí también, igual que contigo. El pecado no tiene puertas para abrir, no necesita ningún motor para funcionar, no se requiere petróleo, se encuentra en la mente y el entendimiento, se encuentra en la voluntad. Está en las tendencias de los afectos, tiene intimidad en el alma, está allí, pero inevitablemente está cubierto
como el salmista oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmo 139, versículo 23. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestra pecaminosidad. Es importante reconocer esto. Si queremos reconocerla por lo que es, no se deje engañar acerca de lo bueno que usted es. Créame, su pecado está allí y es miserable y surge a través de las grietas de su supuesta justicia. Sale en ira y en amargas palabras, pensamientos crueles, críticas, vanidad, falta de comprensión con impaciencia, oraciones débiles, pensamientos inmorales y pecados incluso manifiestos, y usted necesita conocer sus debilidades. Ageo, el profeta, en su primer capítulo de su profecía, repite la orden: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículos 5 y 7. En otras palabras, examínese. 1 Reyes 8:38 nos dice: cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Y Pablo, en Efesios 4:22, habla de deseos engañosos. A partir de estos y muchos otros pasajes, la palabra de Dios aclara: si usted quiere matar, destruir el pecado en su vida, debe comenzar por el examen de su propio corazón para ver la realidad de lo que hay y de lo que existe allí. Uno debe morir, como nos indica Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para ganar esta victoria, para triunfar y para ver que el poder del Espíritu de Dios comienza a darle poder sobre la carne no redimida, que usted desea, que Dios desea, debe tener un corazón consolidado en Dios, con un parentesco íntimo con Dios, un corazón aferrado a Dios. El salmista dice en Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Constante devoción a Dios. Eso es la totalidad de la vida espiritual, donde me entregó completamente a Dios. ¿Qué expresó con eso? Lo que estoy diciendo en realidad, en este contexto, es que no se puede tener pecado en una sola área. No se puede limpiar mucho, pero dejar sin hacerlo en un área. No puede matarlo de hambre en un solo área y darle de comer para que habite en otro lugar. Si vive en donde quiera que sea, se arrastrará a todas las demás partes. Es la hierba más mala, de más rápido crecimiento que existe. No se limitará a un solo lugar. Va a estar en todas las partes. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 6, entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? ¿Cuándo no sería avergonzado? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mi vida no estará bien. Mi vida no va a ser sin vergüenza hasta que yo dé el debido respeto a todos los mandamientos de Dios. Y eso es enfrentar todos los problemas del pecado en la vida mía. La única vida sin vergüenza es la vida de uno que
está totalmente afirmado en Dios, que ha tratado con todo, medite en la palabra de Dios, medite en la santa palabra de Dios, la llenura del Espíritu se equipará, como nos indica Colosenses 3, con dejar que la palabra de Cristo habite en abundancia en uno mismo. Cuando la palabra lo controla, cuando controla la palabra de Dios sus pensamientos, cuando está allí como el salmista dijo, y medita de día y de noche, cuando está allí escondida para no pecar contra Dios, entonces usted tiene un factor de control en su vida. La forma de matar el pecado en su vida es alimentarlo con la palabra de Dios, con las santas escrituras. Es un veneno. Envenenará al pecado. Alimenta una vida pecaminosa con la palabra de Dios. Lo que realmente controla su mente, controla su comportamiento. Aprenda a cerrar la basura y alimente al pecado. El pecado restante en su vida con una dieta constante de las cosas del mundo, de la gloriosa verdad de Dios. Y eso infectará al pecado y lo matará. Por lo que usted debe entregarse a la palabra, usted debe saturarse de la palabra de Dios, usted debe escuchar la prédica de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, usted debe aprenderla por sí mismo y meditar en ella día y noche. Establezca una comunión con Dios en oración. Esto es muy básico. En cuanto lugar y muy importante, en comunión con Dios, en la oración con Dios, la comunión con Dios en la oración, esto nos lleva de vuelta al primer punto que le di. La verdadera oración le da al corazón un sentido de su propio carácter vil y renueva el odio al pecado. La verdadera oración hace esto. El que suplica a Dios por el perdón del pecado, también suplica con su propio corazón detestarlo. En algún momento, en su propia vida en oración, tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto, amigo. Y necesita empezar a decirle a Dios, yo quiero que me reveles mi pecado. Quiero que me conmuevas. Quiero que me lo muestres. Quiero que sacudas el polvo que lo cubre. Quiero que se desprende lo que ha estado escondido en la basura de mi vida, para que sea manifiesto y visible para mí. Quiero ver la realidad de mi pecado. Quiero que me lo muestres tal como es. Y amigo, esto es parte de su comunión con Dios. Cuando usted le pide a Dios todo esto, esa es una confesión sincera. Puede decir que confesar sus pecados, pero hasta que no ore, Dios, muéstrame todos los pecados de mi vida. Revélamelos todos, descubre cada rincón de mi vida que puedan llegar a ser tan detestables para mí como lo son para ti. Y dame la fuerza para ver que se han ido, que se vayan de mi vida. Eso es el tipo de oración que son las verdaderas oraciones de arrepentimiento de alma. Siempre he creído que cuando realmente confesamos los pecados, después de decir, Señor, por favor, perdóname por ese pecado, agregamos al final, si la confesión es verdadera, y Señor, que nunca repite esto otra vez. Y esa es la exclamación de mi corazón. Y entonces la oración expone los pecados secretos, la oración debilita a los pecados predominantes, la oración encuentra fuerza en la comunión con el Señor
santo que destruye el pecado en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer si quiero conocer la victoria sobre el pecado? Morir. Morir. Tengo que reconocer el pecado en mi vida. Que no se engañe. Que no subestime su miserable condición. Y luego fije la mirada integrante con Dios y conságrese en Él por completo. ¿Para qué? Para que todo en la vida tuya sea Él. Como dijo el salmista en el Salmo 16, yo he puesto al Señor siempre delante de mí. Y esa es la única manera de vivir. Luego, también es igualmente esencial que usted cultive el conocimiento y el entendimiento y una comprensión profunda y aplicación de la verdad bíblica. Que usted pase tiempo en la oración sincera delante de Dios, llevando la verdad a la vida en su presencia. Y en ese tipo de ejercicios espirituales simples viene la muerte del pecado. Amigo, cultive la obediencia a la palabra de Dios. Ahora salimos de ese lugar privado donde buscó su pecado y fijó la mirada en Dios, y donde usted ha meditado en la palabra y en donde se comunicaba con Dios en oración. Y nos vamos al espacio público. Y ahora, el patrón de su vida se encuentra en un curso de obediencia. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo a la meta. No he llegado a la meta, pero estoy en el camino. ¿En qué camino estaba él? El camino de la obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que nuestras vidas deben caracterizarse, como declaró en 1 de Pedro 1:22, por la obediencia a la verdad. Y caminamos un camino de obediencia. Si desea participar en una verdadera batalla contra el pecado, establezca su curso día a día, momento a momento, un paso a la vez, en un camino de obediencia. Al principio parece que va a ser algo difícil. Al principio el progreso parece bastante lento, pero permanezca en él y con el tiempo se convertirá habitualmente obediente. Habitualmente obediente, qué lindo. Se convierte en un hábito. Usted se queda en el camino que Dios ha trazado en su palabra. Ese camino le llevará a crecer en gracia, en santidad perfecta, en renovar el hombre interior día a día y le entrenará para la piedad. Ahora bien, sería justo, creo, hacer una pregunta final que es, ¿qué tal lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacer un pequeño inventario y decirme a mí mismo, alma, ¿cómo te va? ¿Cómo está funcionando todo esto? ¿Estás haciendo estas cosas? Solo hágase estas preguntas simples. Alma, ¿cómo está mi celo por Dios? ¿Es mi corazón frío para con Dios? ¿El pecado me ha hecho indiferente a los tiempos de comunión con Él? Tengo poco o ningún interés en su presencia, en la gloria de su nombre. Alma, ¿amas la palabra de Dios? Alma, ¿amas su ley? Puedo entender lo que quiso decir el salmista en el Salmo 119, 136, cuando dijo, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Tengo tal amor por la ley de Dios que me siento devastado cuando no se tiene en cuenta su ley. Contiendo
ardientemente por la fe. Vivo para defender la verdad, para vivirla, para proclamarla. ¿Cuál es el nivel de mi celo para las cosas de Dios? En realidad amo a la palabra de Dios. Me siempre ha atraído la palabra de Dios. Casi sujeto a ella por algún luchador divino que me tiene aferrado y no puedo levantarme hasta que sus verdades se han convertido en mis propias convicciones. Se pregunta, ¿me encuentro entregado a lo profundo de la palabra? Pregúntese esto. ¿Me gusta el tiempo de oración? ¿Usted ama el lugar de confesión? ¿Usted corre ansiosamente al lugar donde puede confesar sus pecados y pedirle a Dios que haga el proceso de autoexamen a la luz del Espíritu Santo, para que cada cosa sucia pueda ser llevada a la luz de la palabra de Dios? ¿Está buscando usted todo esto? ¿O se está deleitando en la adoración a Dios? ¿Es su gran deseo estar aquí con los redimidos de Dios en alguna reunión? ¿Es precioso para usted pasar el día con del Señor en la congregación? ¿Es el placer más fuerte de su alma cantar las alabanzas de Dios y conocerlo mejor para poder honrarle más? O supuestamente dice, como los judíos de la época de Malaquías, qué fastidio es la adoración. Pregúntese a sí mismo, ¿es usted sensible al pecado en la iglesia? ¿Es sensible al pecado en el mundo? ¿Destroza su corazón cuando ve el pecado a su alrededor, en donde quiera que está mirando, en su propia vida? Esos que le di son solo los principios básicos. Simplemente inviértalos y conviértalos en preguntas de autoexamen. La victoria espiritual está allí si usted reconoce que no tiene la obligación de pecar. Si usted reconoce que el Espíritu de Dios ya le ha inclinado hacia la vida en Cristo Jesús, que Él ya está matando el pecado en su vida y que allí está el poder de matar todo cuando uno muere a sí mismo. Entonces todo lo que tiene que hacer es aprovechar los medios, y le ha dado principios simples mediante los cuales usted puede comenzar a hacer eso en su vida espiritual. Y una breve evaluación mediante la que puede examinar dónde se encuentra. Yo no sé si usted, no lo conozco, pero yo quiero tener una vida de virtud. Quiero tener una vida de gozo. Quiero tener una vida de paz. Quiero tener una vida de provecho para Dios. Y este es el camino a esa vida. Que Dios le dé la fuerza para transitarlo. Y que en la medida que lo transita con fidelidad, Dios le va a traer gloria a su propio nombre. Eso es el propósito de todo. Entregarle gloria al creador de todo, al sustentador de todo, al quien tiene la vida. Y Cristo dice que Él es el camino, la vida y el camino. Padre Santo, gracias por tu gran palabra, por la fe que nos has entregado en Cristo Jesús, por el perdón de pecado personal, por la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, aquella persona que está escuchando ahora y es el más lejano, entrégale, Señor, entrégale más de tu gracia para que pueda venir a los pies de Jesucristo y pedirle perdón de pecado personal. Amigo,
Dios te está esperando. Dios te ama y se ha entregado para ti. Ha pagado la deuda penal de tus pecados y te quiere ofrecer y te ofrece el perdón de pecado. Pídele perdón. Y Él es fiel y justo a perdonarte y limpiar de toda maldad en Cristo Jesús. Gracias por tu atención. Gracias por tus deseos, aprender más de las cosas de Dios. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.